Hola, buenas noches, señores. Estamos aquí para echar la conversadita de la noche de hoy. Hoy resulta que nos hemos enterado de algo que publicó el señor Manolín, el de Manolín, el del peluquín. Manolín, el médico de la salsa, puso en su Instagram que a raíz de lo que había pasado con eh, la matanza de los niños en Texas, que es un tema bien triste del que ya hablé aquí en el canal y que no quiero seguir abordando porque de verdad que me pone muy triste y es algo que ni siquiera puedo terminar de hablar. Pero me duele mucho cuando la gente compara a Cuba con los Estados Unidos y sobre todo cuando la gente no se ubica en tiempo y espacio. Por ejemplo, ahorita mismo estaba hablando con un familiar que está en Cuba y me dice, no, es que la gente no comprende que esto es una situación mundial. No, que lo que está pasando es una situación mundial, señores. La escasez y el precio elevado de la gasolina que estamos viendo, la escasez de algunos productos y el precio elevado de la gasolina que estamos viendo en los Estados Unidos puede ser producto del COVID. Pero lo que está pasando en Cuba no se puede comparar con los Estados Unidos, porque lo que está pasando en Cuba no es producto de la situación mundial que ha habido. Lo que está pasando en Cuba sucede hace más de 63 años. Y a una persona que vino de Cuba solo hace 6 años, nadie le puede hacer un cuento que Cuba ahora está así. Porque yo vine de Cuba hace apenas 6 años y Cuba ya estaba así. ¿Entiendes? Entonces, a mí, que ahora esté peor y que cada día será peor mientras dure la dictadura en Cuba, claro que es así. Y eso es la razón por la que tantos cubanos seguimos hablando de eso y seguimos con el dolor que llevamos por dentro. Pero que venga gente como Manolín, el médico de la salsa, a hablar del tema Cuba, comparando lo que pasa en Cuba con los Estados Unidos y que venga a decir que los Estados Unidos es un país asqueroso. Mira, Manolín, te voy a decir algo. Yo creo que tú probablemente nunca verás esta directa, o a lo mejor sí, porque quién sabe. No, no es en directo. Bueno, verdad, no es en directo este video. A lo mejor nunca lo ves. Pero de todas formas yo te voy a responder. Este país que tú llamas hoy asqueroso, cuando tú venías aquí y a buscar dinerito y a ganarte tus dólares, no era asqueroso para ti. ¿Qué pasa? Que hoy como ya tú no puedes venir a este país, como no eres grato en este país es asqueroso. Porque ha habido una matanza que te ha sacado de tu cueva, porque realmente tú hace muchos años que nadie habla de ti, que estás encuevado, que no se sabe de tu vida ni de tu nada. Entonces, esto te ha hecho salir de tu cueva para venir a decir algo tan vergonzoso, vergonzoso para ti. Porque que pase esto en los Estados Unidos es doloroso. Ahora, que en Cuba se caiga un balcón y mate a 3 niñas es vergonzoso. ¿Entiendes? Porque que lleven 63 años sin poder haber arreglado ni un edificio es vergonzoso. Que los niños vayan a escuelas que están con peligro de derrumbes, como iba mi hija, a un convento antiguo, fue secundaria y pre, en antiguos conventos. Mi hija estudió la secundaria en Carlos de la Torre, que todo el mundo sabe que fue una escuela de monjas y que se está cayendo. Y hoy en día todavía hay niños allí debajo de esos techos con peligro de derrumbe. Mi hija estudió el pre en Arístides Viera, que también fue un convento y que también es una construcción donde usted la ve por fuera muy sólida, pero por dentro hay paredes que se están descarnando y puede haber peligro de derrumbe en alguna de las zonas de esa escuela. Eso sí es vergonzoso y eso sí es asqueroso, porque mientras
los hijos de los poderosos en Cuba, que son la élite que manda, nada más que un grupito así, salen de Cuba a estudiar en colegios seguros en otros países, nuestros hijos tienen que ir a esos colegios donde les puede caer un techo en la cabeza. ¿Eh? A esos colegios donde la delincuencia pulula. Que nadie me vaya a decir que en Cuba no hay delincuencia. Que gracias a Dios y porque en ese país no hay armas, no se ven cosas como las matanzas que se ven en otros países, que no es en Estados Unidos donde único sucede, quiero decirles, no es en Estados Unidos donde único sucede, sucede también en otros países. Y asqueroso es que una figura pública como un cantante, que bueno, ya estás, mijo, de retirada porque nadie sabe de ti hace mucho tiempo, pero tú como quiera que sea, eres una figura pública, utilice el dolor de esos padres, el dolor de esas familias y la muerte de esos inocentes para hacerte escuchar en las redes sociales, eso sí es vergonzoso. Otra cosa que es bien vergonzosa en Cuba es el comportamiento de los maestros, de las escuelas, de los dirigentes de educación. Es vergonzoso cómo se dirige la educación en Cuba. Usted sabe lo que es, usted sabe lo que es, que yo iba para la escuela de mi hija y oigo una bronca horrible, oigo una fajazón como si aquello fuera vacas que se estaban matando. Y salgo corriendo para la escuela y entro a la escuela como una desesperada, como una loca, entré a la escuela gritando, llamando por un profesor, pero es que ustedes no escuchan y me doy cuenta que es verdad que en la planta baja de la escuela no se escuchaba nada de lo que yo había escuchado en la calle. No sé qué sistema tendría la escuela. La escuela era como redonda, ¿verdad, Lía? Como una U. Carlos de la Torre, así como una cosa circular. Sí, es como una, no, es como un cuadrado Es con como, el centro sí. hueco, porque adentro hay un Realmente dentro patio. de la escuela es increíble ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice a eso? No es el eco, es la acústica de la escuela. Sí. No se escuchaba dentro la bulla que había en el piso de arriba. Es verdad que en la planta baja yo entré a discutir con el primer profesor que me encontrara porque yo le iba a decir, ¿cómo es que ustedes aquí abajo no escuchan lo que está pasando? Que yo lo oigo en la calle. Pero cuando yo entré me di cuenta que no, que en la planta baja no se escuchaba nada de lo que estaba pasando que yo había escuchado en la calle. La gente, los muchachos dentro de un aula se estaban matando, literal, matando. Y así como lo vi yo ese día, ¿eh? ¿Cuántos videos vemos diariamente en las redes sociales de muchachitas perreando en las escuelas, de muchachos fajándose, de niñas alándose los pelos unas con las otras, de niños chiquitos, de niños comportándose, haciendo actos horribles? Mi hija en el 3er grado, un día yo no la llevé a la escuela y la maestra al otro día vino a mi casa a decirme, menos mal que ayer Lía no vino, porque yo tuve que salir un momento y usted sabe lo que ocurrió en el aula en ese momento que la profesora salió. Un niño le estaba pasando el pipi por la carita a todos los demás que estaban acostados y había una niña que era la que le decía lo que él tenía que hacer, la líder del movimiento. Una niña de 3er grado. ¿Ustedes saben por qué pasa eso en las escuelas de Cuba? Porque los niños viven en un cuarto de 4x4 con sus padres y sabrá Dios las cosas que tienen que ver y oír. ¿Entiendes? Entonces, como en Cuba pasan esas cosas, como los niños ven cosas que no tienen que ver a edades tan tempranas como en un 3er grado, ¿entiendes? Pasan esas cosas que sí son vergonzosas. Yo me acuerdo que en ese momento la maestra de mi hija era una maestra, una señora mayor, que había sido incluso maestra de mi esposo. Esa señora fue maestra de mi esposo. Y ella llegó a mi casa ese día porque mi hija hacía 2 días que no iba a la escuela
porque había estado enferma. Y me dice, yo le doy gracias a Dios que ayer Lía no estuvo en la escuela. Porque yo me imagino que ella diría, porque si llega a estar en el aula la niña de esta mujer y le pasa eso, estando en el aula, lo que yo me busco y lo que se busca en la escuela, porque yo, señores, yo no perdoné nunca nada de esas cosas que pasaban en la escuela, ni de ninguna de esas cosas que le hacían a mí en la escuela, porque son cosas por las que tenemos que protestar y son cosas que tenemos que defender. Eso sí es vergonzoso que pasen esas cosas en una escuela. Es súper vergonzoso que dentro de un aula de primaria hayan manifestaciones de niños, manifestaciones homosexuales, manifestaciones de cualquier tipo de sexuales, de cualquier tipo. Y que en la secundaria, y que eso que pasó por ahí es mi esposo. No fue un hombre sombra. No fue un hombre sombra, es mi esposo. Ay, Dios mío, que estoy hablando de una cosa seria. Y este hombre viene a hacer esto en el video. Y que mira que me lo han dicho, cuando tú lo pongas a él en el video, eso se va a volver viral. Bueno, espero que este video se vuelva viral, a ver si Manolín me oye. Señores, qué necesidad hay que esta gente que quieren tapar el sol con un dedo, que esta gente que nos quieren hacer bobos o que nos quieren hacer ver cosas a su manera de ver y no como de verdad existen. Yo recuerdo haber ido a la escuela de mi hija un día y haber visto una niña. Había muchos maestros emergentes en la escuela y habían maestros, bueno, eran maestros emergentes, eran maestros muy jovencitos que estaban o estudiando para ser maestros o estudiando en una escuela de informática, cualquier carrera de estas donde los muchachos eran un poquito más aventajados y los traían a dar clases en las escuelas primarias y en la secundaria. Y yo me acuerdo que yo voy entrando un día a la primaria y una de las niñas, había un maestro sentado en una sillita en el centro del patio y tenía a los alumnos jugando ahí en el patio, que era lo más que les gustaba hacer a los maestros, porque no les gustaba dar clase. Lo que les gustaba era sacar a los muchachos para el patio a mataperrear ahí el día entero. Señores, yo vivía frente a la escuela y en mi casa no se podía dormir, no se podía descansar un mediodía, no nada, porque eso era una bulla el día entero. Yo recuerdo los vecinos, que a veces nosotros nos quejábamos de eso, y los vecinos decían, esa escuela ha estado ahí por años, y antes no era así. Antes los niños estaban un rato en la educación física, y era un grupo en la educación física, y entraba y salía el otro, y a veces tenías un turno en que no sentías a nadie afuera porque estaban todos los muchachos dentro del aula. Y ahora es que están todos fuera del aula. ¿Por qué? Porque los maestros no estaban interesados en dar clase, estaban interesados en librarse de los muchachos y que pasara el día, porque lo que querían era terminar el día para no tener responsabilidad de nada. En la escuela de mi hija se jugaba dominó y se tomaba cerveza. Y de eso voy a hacer un video independiente porque la historia está buena. Pero aparte de eso, una cosa que vi y no me gustó, que me dejó impresionada y que llegué y le dije a mi hija, no te quiero ver haciendo esto, y si en algún momento tú tienes confianza con el maestro de educación física, tú te puedes llevar muy bien con los maestros, jovencitos y todo lo que sea. Pero ellos son los maestros y usted es una alumna. Y hay una cosa que se llama respeto. Ni el maestro te toca a ti, ni usted toca a los maestros. Y en una edad muy temprana, mi hija tendría 8, 9 añitos, cuando ya le tuve que empezar a decir, mira, Lía, no me voy a caer. Y ya le tuve fue que se movió la mesa. Le tuve que empezar a decir, Lía, mira, tienes que cuidarte de esta manera así y así y así. Porque hay personas que son mayores, hay personas que son mayores que tú, pero que les gustan las niñas, que se fijan en las niñas. Así como tú, Manolín, que si tú dices que este país es asqueroso, que Estados Unidos, asqueroso eres tú, que andas con jovencitas, con niñas que podían ser tus hijas, con muchachas que podrían ser tus hijas. Tú andas porque te crees que eres lindo, te crees que como eres cantante, te crees y te crees y te crees. Con la peluca esa que tienes en el centro de la cabeza. Vergüenza debías tener.
de decir, de nombrar asqueroso cualquier cosa, no Estados Unidos. Cuando tú vayas a nombrar asqueroso, piensa en las asquerosidades que tú haces primero. Y después nombras a los demás, a cualquier cosa asqueroso. Pero piensa primero si es menos asqueroso que tú. ¿Entiendes? Porque si tú eres más asqueroso que eso, tú no puedes llamarle asqueroso a nadie. Entonces, yo entré ese día a la escuela y yo vi, el maestro estaba sentado de esta manera, aquí en una sillita. Y por esta parte de atrás, en el espaldar de la silla, estaba la niña colgada así arriba el maestro. La carita de la niña le quedaba aquí, justo ahí en el cuello del maestro, ahí en la cara de él. Y las manos de la niña estaban sobre el pecho del maestro. Y ella lo acariciaba y era una cosa y era con el maestro. Y señores, yo les voy a decir una cosa. Usted puede enseñarle a sus hijos a que respeten a sus maestros, a que quieran a sus maestros y le demuestren cariño. Pero una cosa es demostrarle cariño y una cosa es el respeto. Y cuando uno respeta a un maestro, respeta a un superior, respeta a una persona mayor que uno no la manosea ni se manosea con ellos. Eso sí es asqueroso y eso pasa en el sistema educacional cubano y lo viví. La escuela quedaba frente a mi casa. Lo vi muchas veces. ¿Entiendes? Entonces a mí sí que nadie me puede venir a hacer un cuento de que ni venir a aprovecharse de una situación dolorosa que haya pasado en este país para llamar a este país asqueroso, cuando las asquerosidades que suceden en Cuba son tenebrosas. Son tenebrosas. Ustedes saben que en el mi hija estudiaba en la zona donde están las embajadas y que allí iban personas extranjeras, personal de embajadas, iban allí a ese a buscar a las muchachitas para llevárselas a tener sus cosas con ellas y pagarle. Que allí un día el director de la escuela tuvo que decir allí en una reunión donde citó a todos los padres, lo dijo: al que coja aquí fumando lo que sea, lo voy a botar. Porque dentro de otro en el vedado habían agarrado un muchacho fumando marihuana. Para el que diga que en Cuba no pasan esas cosas, para el que diga que en Cuba esas cosas no pasan, pasan en esa sociedad que nos pintan perfecta y que nos quieren hacer creer que todo allí es maravilloso y que allí no hay riesgo. Usted sabe que yo saqué de mi hija un día de la escuela y le dije a la directora de la escuela, porque a mi hija me la habían amenazado con un bisturí, le hicieron así en la carita, en la escuela primaria, y después otro día les voy a hacer otro cuento de algo más grave que le pasó en la secundaria. En la escuela primaria un niño que se sentaba al lado de ella con un bisturí en la mano, porque en Cuba no hay un sacapunta, no hay nada. Y la mamá que consigue un bisturí se lo da al niño para que vaya a la escuela a sacar punta. Fíjense qué clase de peligro. Y el niño con el bisturí, no sé qué cosa mi hija le preguntó y el chiquito le hizo así, que como amagándole que le iba a picar la cara. Y yo tuve que ir a la escuela. Y en vista de que la directora de la escuela no tomaba una medida seria, porque lo que hizo fue pararse en el aula y decir: a ver, niños, ¿pueden jugar con cuchillas? No. ¿Tienen que respetar a sus amiguitos? Sí. Eso fue lo que hizo la directora de la escuela. Una mujer sin ideas, sin recursos para enseñarle a los niños. Una mujer que no citó a los padres en ningún momento para decirle: no pueden dejarle en las manos de sus niños una cosa que puede ser perjudicar a otro o a ellos mismos. No, nunca hizo eso. Y cuando yo fui, la llamé y le dije en la dirección de la escuela: mi hija no viene a la escuela hasta tanto usted no reorganiza esta situación y yo no me sienta segura para volver a dejarla aquí, porque la seguridad y la vida de mi hija es más importante que aprenda matemáticas, biología o lo que sea. ¿Qué edad tenían ellos? Tendrían 7, 8 años. ¿A esa edad tienen eso? A esa edad.
y le dije a la directora y la responsabilidad de las clases que está perdiendo mi hija es suya. La responsabilidad de las clases que va a perder mi hija es suya. La segunda. Porque usted no ha tenido seriedad para tomar cartas en este asunto. ¿Te acuerdas la segunda vez que me pasó eso? Me lo hicieron igual, con otra cuchilla de esa de sacar punta, pero si hasta el pelo te cortaron, un cooler de eso. No, el cutter. Para cortar caja. Para cortar caja. Tú sabes lo que es que hasta el pelo se lo cortaron a mi hija en la escuela. El niño que se sentaba detrás de ella con una tijera, le agarró la trenza y le hizo chas, le cortó el pelo. Y así era todo. Y usted iba y hablaba y me metieron la cabeza en un bote de basura también. Hablaba con la maestra, le decía cualquier cosa y la maestra, ¿y qué tú quieres que yo haga? Maestros que no tienen recursos. Maestros que no tienen recursos para disciplinar a esos niños. Y esos niños se están criando entre padres violentos. Y se están criando en una sociedad desesperada por todo. Porque no consigue agua, porque no tienen luz, porque tienen calor, porque no durmieron bien, porque se levantaron y no tuvieron desayuno. Entonces llegan a la escuela con esa violencia, con esa necesidad, con esa carencia de todo, y ven a una que tiene los zapaticos mejores que tú y lo que quieren es virarle el bote de basura en la cabeza, como se lo hicieron a mi hija. Entonces, cuando yo iba a la escuela a dar la queja, yo era la mamá fastidiosa, yo era la mamá molesta. Y no, porque la niña se tiene que aprender a defender. Y le dije, sí, porque mi hija lo que tiene que hacer es ser tan violenta como ellos. ¿Qué tiene que hacer mi hija? Cuando el chiquito le vira el bote de basura en la cabeza, tiene que agarrar la silla y meterle un sillazo, como sucedió también una vez en otra escuela, que uno le tiró una silla a otro y la que estaba en el medio fue la que cogió el sillazo y se murió. Eso sucedió en Cuba. Y no pasó nada. Eso sucedió en Cuba. Un niño mató de un sillazo a otro que estaba en el medio. El sillazo no era para ella, pero le tocó. Y de eso no se habla, ¿verdad? Pero basta que pase algo en Estados Unidos para que salga un ridículo como este hombre, que sabrá Dios con cuántas muchachitas jovencitas anda, que pueden ser sus hijas, a decir que Estados Unidos es un país asqueroso. Asqueroso es usted, señor. Límpiese esa boca. Pero dijo así, asqueroso. Sí, límpiese esa boca. Y que si usted es médico de la salsa, que usted no es médico de nada, tampoco vamos a hablar del sistema de salud de Cuba, porque más asqueroso que eso no lo hay. Solo hay que ver en las condiciones de putrefacción que están esos hospitales. Familiares tengo enfermos porque han cogido bacterias en una operación y que nunca van a recuperarse. Gracias a las bacterias, a las asquerosidades que hay en los hospitales de Cuba. Eso sí es ser asqueroso. De estarle diciendo al mundo que eres una potencia médica y no tener con qué limpiar tus salones de operaciones. Eso sí es ser asqueroso. Usted sabe que yo parí en un hospital que se llama Maternidad Obrera en la capital de Cuba, y que habiendo parido a las 1:35 de la madrugada no pude dormir ni pegar un ojo, porque cuando me llevaron para la sala de recuperación me pusieron la niña en la cama conmigo y me pasé la noche entera espantando cucarachas, porque el salón de parto de Maternidad Obrera en ese entonces, hace 24 años, estaba lleno de cucarachas. No había pasado el COVID hace 24 años. Lleno de cucarachas. Nadie me lo contó, lo viví yo. Y la muchacha que estaba al lado de mi cama, que estaba acostada en un charco de sangre, nadie la atendía. Y ahí, arriba de ese charco de sangre, le soltaron ahí a su bebé. Eso lo viví yo. No me lo contó nadie. Eso sí es asqueroso, médico de la salsa. Si tú fueras tan médico, debías tener un poquito de humanidad y revisar esas cosas. Entonces, gente, vamos a tener un poquito de compasión cuando hablamos de las cosas que no conocemos. Vamos a pensar los churritos que tenemos cerca y vamos a sacudírnoslos. Y como yo digo casi siempre, si usted no tiene nada que enseñar, no critique al otro.
Si usted no supera a la otra persona o no ha sido mejor que el otro, usted no tiene que criticarlo. Porque usted critique al que lo está haciendo peor que usted. Pero si usted no ha sido capaz de igualarse siquiera, no tiene derecho a criticar. No tiene derecho a sugerir nada. ¿Entiende? Porque usted sugiere cuando usted está a la altura, mínimamente, cuando usted está a la altura. Entonces, esto es lo que quería hablar en la noche de hoy, porque me da de verdad mucha tristeza ver gente aprovechándose del dolor, aprovechándose de una cosa tan delicada para hablar así deliberadamente y sin ningún tacto. Una persona que además es médico. Ya vemos la calidad humana de un médico y un médico que nunca ha trabajado prácticamente nunca trabajó como médico, devenido cantante, que ha viajado a muchos países del mundo, pero que al final su talento no lo llevó tan lejos y tuvo que quedarse allí a la sombra de los tuburios donde pueda llevarle su poco talento que tiene. Entonces, que no le dio para más, pero si no le dio para más su talento, tampoco le dio para más su mala interpretación de las cosas y su mal tacto a la hora de definir cualquier cosa que en este tema, por ejemplo, que es tan crítico. Si no tenías nada que decir, Manolín, te hubieras quedado callado. Y así se lo sugiero a las personas que vengan como él a tocar temas delicados. Si usted no sabe, cállese. Si usted no sabe, pregunte. Entonces, gente, vamos a dejarlo aquí por hoy, porque no quiero que me dé una cosa, me tengo que acostar, que me tengo que levantar temprano y a mí Manolín no me va a mortificar la vida. Entonces, no va a mortificar. Bueno, mañana venimos por aquí a hacer el cuentecito de la noche, a echar la conversadita, a ver de qué hablamos mañana. Vamos a tener una sesión en el canal que se llama Titi contesta preguntas de Facebook o preguntas no, ¿cómo es? Chat de Facebook. Sí. Vamos a buscar cosas en los chats. Ajá, cosas que estén en la palestra de la que querramos hablar, de la que a veces... Voy a hacer es que me voy a meter en Facebook, a veces a veces la gente me pregunta, oye, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees? Y vamos a venir aquí a responder qué yo creo de las cosas que están diciendo la gente por ahí. Bueno, señores, un besito. Cuídense mucho. Muchas gracias por venir al canal. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito. Gracias miles. Un besito. Suscríbete si no lo has hecho. Dame like si te ha gustado el video. Comparte y reparte, como dice Lía. Activa las campanitas para que te lleguen los videos que subimos cada día. Y regresa para que Titi te lo cuente. Bye. Espérense, señores, que me tocó.